Figueroa, Jimena Torres junto a invitados. Buscan aportar para lograr la mejor versión de nosotros. Conciencia activa en Radio UPP. Buenos días a los que están aquí, buenos días a los que están en sus casas y buenos días a los que están aquí en la universidad, escuchándonos, sintonizándonos. Partimos con energía, todavía un poquito resfriada, Jimé, ¿sabes tú? Pero te ves súper bien, no se te nota, no, para nada. Puro espíritu positivo nomás. En todo caso, no, y el día ayuda, hace mucho frío, pero hay solcito. ¿A quién hay que ir a reclamarle que la primavera llegó? Porque parece que alguien no sabe que la primavera llegó. Nos faltan algunos rituales de conexión con la tierra. Yo creo, vamos a tener que hacerlos y mover nuestras influencias por ahí para poder aumentar un poquito la temperatura. Partimos el día con muchas ganas de conversar de un tema bastante desconocido para muchos y que no es tan nuevo, digamos, en el mundo, pero que no todos hablamos normalmente de él, por lo tanto va a ser interesante para abordar. Para eso tenemos a una extraña figura, decimos nosotros. Lo hemos conversado, ¿cierto, Jimena? Sí, ya. Curricularmente hablando. Curricularmente conocerla es una mujer normal. Ella es Rosa Zambrano Muñoz, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que por años desarrolló su profesión haciendo consultorías y en el servicio de cooperación técnica de Cercotec principalmente, pero luego parece que esto de la maternidad hizo que sus intereses empezaran a moverse el piso y empezó con el Reiki, flores de Bach, talleres de PNL, hipnosis ericksoniana y derivó a la bioneuroemoción. Estudió en el Instituto Enrique Corbera, que ya es un instituto antiguo en el mundo, tengo entendido que es español, ¿cierto? Sí, español. Así que te damos la bienvenida, Rosa, a conversar de este tema, bioneuroemoción. Sí, muchas gracias, Cristina y Jimena. Bienvenida, Rosa. Es un placer estar acá con ustedes. Yo creo que vamos a partir por lo básico, Jimena, ¿no? Sí, por favor. ¿Qué es la bioneuroemoción, por favor? Bueno, la bioneuroemoción es una forma que creó Enrique Corbera, que es un español, que al igual que yo, él era ingeniero civil industrial. Ah, también. Él era ingeniero civil industrial que trabajaba en el área de la ingeniería hasta los 44 años, donde él ahí empezó a estudiar psicología. ¿Ya? Y creó un método humanista en relación a cómo entender los comportamientos y los conflictos que tiene el ser humano desde otra mirada, de una mirada más abierta, de una mirada más relacionada con el sentir que tenemos los seres humanos. Y creó la bioneuroemoción, que es una forma de acompañar al ser humano en entender cuáles son sus conflictos, por qué percibimos el mundo como lo percibimos, ¿ya? Y entender que todo lo que nos pasa en nuestra vida está relacionado con una finalidad mayor, que es comprender nuestros comportamientos. Esto significa que, de lo que he leído, digamos, está asociado a que el síntoma físico, o sea, cuando nos enfermamos, digamos, y tenemos distintos síntomas físicos, no sería la causa originaria de la enfermedad, sería a nivel emocional. Claro, efectivamente, el síntoma es multifactorial, no es solamente físico. El físico se manifiesta cuando ya todos los otros alertas de nuestro cuerpo han sido activadas. Esa es la última etapa del síntoma físico. Y si te puedo preguntar algo, el síntoma físico pareciera ser como el final o el desencadenamiento de otra serie de factores, ¿cierto? Sí. Anteriormente está la emoción, por lo que tú dices, por lo que la Cris dice. ¿Antes qué ocurre? ¿Hay un antes o de la emoción parte todo? Bueno, esto empieza un poco, porque tenemos dos formas de tratar el síntoma. Una es a través de lo tradicional con la medicina, y la otra es a través de esta parte como más holística del síntoma, que es lo que nosotros un poco ahondamos en eso. La parte holística está relacionada con la psicosomática, ¿ya? Y la psicosomática viene del griego psique, que significa alma, y soma, que significa cuerpo, ¿ya? Entonces,
ya en la antigüedad, Hipócrates, en el año 400 a.C., él decía que el síntoma, o sea, la enfermedad era una expresión de nuestra alma. Perfecto. ¿Ah? Qué loco cómo ha ido derivando el uso de la palabra psique. Sí. Claro. Y sí, recordemos no lo asociamos que en algún minuto de la historia la enfermedad psicosomática como que se desperfiló, como que se desprestigió, era como que tener algo psicosomático no estaba no bien, era válido. No era válido. Claro. Cuando en realidad a mí me parece que todo termina siendo psicosomático y muchas otras cosas más, digamos. Claro, entonces él, bueno, Hipócrates en ese tiempo empezó a decir que, en ese tiempo estaba muy metido el tema de la religión, entonces si tú te enfermabas era como un castigo de los dioses, ¿ya? Entonces de ahí empieza a derivar que efectivamente no es un castigo de los dioses, sino que es algo que el alma viene a aprender. Perfecto. A aprender. Entonces se le saca este tema de la religión y lo hace en relación a lo que a uno le está pasando. Se hace cargo de que lo que uno le está pasando a esa alma. Y después de esto viene, muchos grandes pensadores, pero después quien instala de nuevo el tema es Freud. A fines de 1800 empieza con el tema del psicoanálisis. ¿Ya? Y ahí empieza a decir que efectivamente lo que nos pasa es multifactorial y no está solamente relacionado con algo físico, sino que está relacionado con los estilos de vida, con la alimentación y con los factores ambientales. Estos factores ambientales son al final lo que nos pasa con la otra persona, con el entorno que yo estoy en la casa, con ese tipo de situaciones. Entonces ahí empieza el tema del psicoanálisis a empezar a tener un tema más importante dentro de la enfermedad. ¿Y ahí la palabra psicoanálisis también se relacionaba con el alma directamente o ya había una distancia entre la psiquis y ese concepto inicial? Efectivamente también está relacionado con el alma y ya empiezan a aparecer como los arquetipos y empiezan a aparecer un poco lo que hoy en día decimos ya es el arquetipo del maestro, el arquetipo de la madre, el arquetipo de la jueza, con ese tipo de cosas como o sea más que en el fondo el síntoma que nosotros tenemos en algún minuto tiene una interpretación secundaria, por así decirlo, o sea, algo nos está diciendo. Claro, o sea, desde la parte como más holística, nosotros vemos que el síntoma, y de hecho después Carl Gustav Jung empieza con el tema de que cuando uno se enferma o tiene un conflicto en relación a algo, dice, por ejemplo, no me puedo tragar esta situación. Y ahí viene el síntoma en la parte digestiva. Llega a un lugar, a un ambiente y dice que el ambiente se ahoga en ese ambiente y ahí empieza todo el tema respiratorio, el tema del asma. Entonces, ¿qué es de lo que está en ese ambiente? En ese ambiente, porque es un ambiente emocional al final. Claro. No es un ambiente físico, no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con el ambiente emocional que nos rodea. Entonces, ¿cómo ese ambiente emocional a nosotros nos enferma en relación a nuestra percepción? Con lo que tú hablas, me da la idea de que efectivamente podemos aprender de la enfermedad, porque la enfermedad nos está diciendo algo, claramente en el síntoma, y de repente entonces es un llamado exactamente así a revisar algo. ¿Cierto? Claro, porque ahí es donde nosotros estamos ante una situación, y esa situación nos muestra algo que nos incomoda. ¿Ya? Y ese algo que nos incomoda es donde nosotros nos tenemos que detener y decir, ¿por qué? ¿Para qué esto me está incomodando? ¿Qué es lo que me está pasando con esta situación? Y a lo mejor es una situación que vivimos generalmente en la edad de cuando fuimos niños y que no supimos resolver. Y que nos empieza a... Después se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Y se vuelve a repetir. ¿Y somos así tan fácilmente leíbles a través del síntoma? Lo que pasa es que cada síntoma, ¿cuándo aparece este tema dentro del ser humano? Porque el síntoma tiene un sentido biológico, que es del órgano, en sí, que tal órgano está diseñado para hacer tal función, y si se echa a perder, está el sentido biológico, ¿por qué no hace tal función? Pero además hay un sentido simbólico. Y cuando aparece el sentido simbólico dentro del ser humano, es cuando aparece el tercer cerebro, que es el neocórtex, que es el que nosotros razonamos.
¿ya? Entonces, nosotros hoy día tenemos el neocórtex y el lenguaje, que nosotros empezamos a decir, ya, esta situación, y empieza el tema mental a racionar. ¿Ah? Entonces, no así los animales, que todos nosotros somos biología, o sea, nosotros como seres humanos, nuestra principal función es que somos seres biológicos. Entonces, si fuéramos animales, el animal, si se siente atacado, o huye, o se esconde, o ataca. Esas dos cosas pasan, porque el animal quiere sobrevivir, ¿ya? Pero el ser humano, cuando se siente atacado, empieza a razonar. Empieza a razonar. Ni huye ni ataca. Ni huye ni ataca. Entonces, la primera vez puede que sí quiera huir, pero no lo hace. No lo hace porque no se puede estar en un ambiente donde no se siente muy cómodo atacar, siente que a lo mejor no es muy fuerte para atacar, se siente débil y se empieza a reprimir. ¿Ya? Y eso es cuando nosotros reprimimos la emoción. Entonces, si tú no atacas o no dices lo que quieres decir en el momento en que te pasa la situación, después empiezas a acumular, acumular. Y esos son los pequeños síntomas como de estrés que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, cuando el estrés estás así en forma permanente, se manifiesta el síntoma. Porque ese estrés lo puedes vivir un día, después al otro día. Pero cuando ya ese estrés es forma permanente todos los días, se manifiesta el síntoma. Claro, en el fondo, lo conversábamos también, ¿te acuerdas con Luis Huamanga hace un rato atrás? El tema de que Jung lo llama la sombra al final. Sí, efectivamente. Porque parece ser que en alguna parte de la historia humana nos convencieron que éramos seres racionales. Sí, suena razonable. Y resulta que la emoción fue quedando como detrás. Claro, de la no razón, expresada. Como algo que hay que contener. Como algo que hay que contener y que no hay que expresar. De hecho, yo solo recuerdo la ira cuando se educa a los niños, por ejemplo. Rara vez se le enseña a cómo expresar de buena manera la ira, sino que lo que se enseña es a reprimirla, a negarla, a no sentirla porque no es buena. Claro. Entonces, de ahí nace el dicho que me gustó, en algún seminario lo escuché o lo leí, que el cuerpo grita lo que la boca calla. Claro, efectivamente es así. Sí. Y de hecho, emoción, la palabra emoción viene del latín emovere. Y significa acción y mover movimiento. Claro. Entonces, la emoción es una forma fisiológica que tiene el cuerpo de actuar. O sea, si tú te niegas la emoción, no actúas. No actúas. Uno queda como medio en estado robot. Claro, porque te reprimes. Entonces, nosotros el ser humano tiene 5 emociones básicas, que son el miedo, la ira, el asco, la tristeza y la alegría. Recuerdo la película Intensamente. Esa película, esa película, yo encuentro que ahí nos refleja. Porque nosotros no sabemos lo que son las emociones, ni yo sabía antes de cuando fui mamá. No, en ingeniería no te la enseñaron. Nunca me enseñaron jamás la conexión con nuestro ser, jamás. Pero sí, a mí me pasó cuando fui mamá, yo empecé a sentir otras cosas y uno empieza a sentir como el amor desde otra manera. Entonces ahí me empecé a interesar por todo esto y dije, ¿qué son las emociones? Y las flores de Bach efectivamente me abrieron un mundo de posibilidades ante la emoción. Y ahí es donde uno, con esa película de Intensamente, uno dice, ya, efectivamente, ¿qué le pasaba a la niña cuando estaban todos ahí tratando de controlar pues las emociones, estaban en el centro de comando? Claro. Y recuerdo que la más importante era la alegría. Claro, la más importante era la alegría, que la alegría efectivamente es como una recompensa que nosotros tenemos. Claro. La alegría es una recompensa que tiene el ser humano ante las cosas que nos pasan, ¿ya? Entonces, muy bueno tener alegría. Pero también todas las otras emociones, nosotros tenemos que identificar el potencial porque por algo están. Sí. O sea, el miedo, ¿para qué está? El miedo está para que efectivamente ante una situación de peligro podamos huir. O podamos tomar una acción. La rabia, ¿para qué está? Para tomar acción en relación a lo que nos pasa. Tomar una acción.
Claro, como para no quedar impávidos, así que claro, poder hacer claro, algo, y tiene que ver también con el territorio. Claro. Tiene que ver con porque ¿qué pasa cuando viene un invasor en el tema biológico? Cuando estamos con animales y viene un invasor, lo que hacen los monos, pues los monos cuando está el mono alfa y viene otro mono a tratar de estar dentro del mismo lugar, él empieza a pegar a los otros. Claro. Para que es una forma de decir que él es el mono alfa y que nadie le puede quitar el territorio. Entonces lo hace a través de la rabia, lo manifiesta a través de la rabia. ¿Ya? El asco es también una forma fisiológica, porque ¿qué pasa con el asco? Nosotros, o como que la nariz la empezamos así como a arrugar, o empezamos a sacar la lengua con el asco, que es una forma de identificar cosas tóxicas para nuestro cuerpo, una sustancia tóxica que de repente no nos gusta por el olfato o por la boca. Entonces necesitamos también para sobrevivir, porque al final lo que necesita el ser humano, o sea, todos necesitamos sobrevivir. Claro, es el mandato. Es el mandato, sobrevivir. Y la tristeza también es una emoción que también tenemos que vivirla, porque ¿qué nos permite? La tristeza nos permite recluirnos. Y recluirnos, y ahí es donde nosotros, al recluirnos, nos podemos sentir. Y volver a nuestro ser. O sea, de hecho, yo me acuerdo en la película, no sé si se acuerdan ustedes, cuando la chica logra contactarse realmente con su tristeza y logra realmente vivirla, recién ahí recupera la alegría. Claro, porque si está la tristeza, generalmente hay tristeza, pero está con la rabia. O hay una rabia porque no sabemos cómo expresar la tristeza. Pero en el fondo de esa rabia hay algo más. Y generalmente hay tristeza porque también hoy en la sociedad nos dicen que no lloremos, que luego va a pasar, y no nos permitimos el vivir las emociones. Y ahí es cuando también empiezan a aparecer estos síntomas de que, pucha, ¿por qué me pasa esto? Siento como algo raro, pero no sé qué es, porque además, como no lo hemos experimentado, no sabemos lo que es. No sabemos lo que es. Bueno, y les tenemos una canción que realmente es muy bonita. Vamos a tocar un pedacito nomás porque es muy larga, de la hermana menos conocida de Nano Stern, porque la verdad es que estos temas no solo se pueden escuchar desde la razón, ¿cierto? Sino también desde la emoción. Desde la emoción y desde el alma y desde el espíritu y desde el corazón. Así es que esta canción es muy atingente en este minuto. La herencia de la ciencia para poder profundizar el conocimiento, para poder llegar al fondo de las cosas, tuvo que dividir, tuvo que compartimentalizar y tuvo que estudiar por parte. Sí, yo creo que es un proceso que además pasa mucho en casi todos los ámbitos humanos. Nos separamos para distinguirnos, ¿cierto? Conocernos y después nos juntamos para interactuar. Entonces, como que eso también pasó en lo humano, hasta que consideramos que tenemos conocimiento suficiente como para que no se nos pierdan las partes y después nos volvemos a juntar y orgánicamente me parece a mí que podemos estar en un estado superior. Y eso es lo que a veces se nos olvida, volver a integrar. Volver a integrar. Volver a integrar. Eso a veces. Por lo tanto, profundicemos un poquito cómo es este acompañamiento en la bioneuroemoción.
tiene etapas, es un proceso ya definido. Sí, pues efectivamente, como les decía Enrique Corbera, hizo un método que ha ido evolucionando a través del tiempo. No es el mismo método que él empezó, porque al principio era muy desde el tema biológico. Biodescodificación. Claro, biodescodificación, así como el síntoma, la enfermedad. Claro. El síntoma, la enfermedad. Pero al fin, y mucho del sistema digestivo, de aprenderse como en qué parte del proceso está, y era muy científico al final. Entonces, ha ido evolucionando, y en esta evolución ingresó la epigenética, ¿ah? Que tiene que ver con una nueva forma también científica de ver la enfermedad, que está relacionado con que si bien nuestro ADN transmite información, ¿ya? Nuestro ADN, nosotros venimos de un ADN de nuestros abuelos, de nuestros padres. Esa información nos llega a nosotros, pero todo va a depender de si ese ADN se activa o no la información con respecto a nuestro entorno, ¿no? Entonces la epigenética viene a demostrar que si bien hay enfermedades familiares que se pueden heredar, si ese ambiente no está en estrés o cambias la percepción de ese ambiente, no la vas a heredar. Entonces se puede trascender. Me gusta la sensación de que con eso el humano tiene herramientas para resolver su vida y decidir finalmente si esa enfermedad se vive o no se vive. No tiene que quedarse de manera pasiva, digamos. Claro. Así como pensando que por la genética no tiene salvación. Claro. Para tener que vivir aquello. Claro, lo que pasa es que efectivamente se vuelve a presentar el mismo estrés que vivieron los abuelos, los padres, y ahí es la responsabilidad de uno de saber para qué viene, porque de alguna manera se viene a presentar porque hay que resolver el conflicto que está detrás de todo eso, que es la causa en este caso de la enfermedad. Entonces, desde la bioneuroemoción aparece la epigenética, también la psicogenealogía, que tiene que ver con todo lo que la información que traen de nuestros ancestros, y la herramienta para hacer esto es la programación neurolingüística. Es como un buen compendio. O sea, en el fondo, un cambio de percepción, en el fondo. Sí, es un cambio de entender esa situación que te está estresando de otra manera. Perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo lo harías, por ejemplo, con una persona a la que tú estás acompañando? Ya, bueno, ¿cómo se trabaja específicamente? Acá no se habla de terapia, se trata de acompañar a la persona en su proceso individual. Claro. Porque una terapia, hay una forma como de que dependes del otro. El terapeuta tiene la solución. Claro, el terapeuta tiene... Deme la pastillita. Claro, entonces en este caso no, porque se acompaña el proceso que es muy individual. Claro. Entonces, viene una persona que tiene algún conflicto, puede tener una situación de estrés, un conflicto, un síntoma, una enfermedad, algo que te quiete, algo que no te sienta, que te incomoda. Entonces, se trata ese conflicto y lo primero que se ve es, por ejemplo, si tienes un síntoma, ¿desde cuándo fue ese síntoma? Si fuese 2 años, por ejemplo, alguien con una dermatitis atópica, por ejemplo. Vamos a lo concreto. Y me dice, no, tengo esta dermatitis atópica hace 2 años. Entonces, uno va a ese escenario de estrés, ¿ya? Ese escenario. ¿Cuál era el ambiente emocional hace 2 años atrás? Al origen. Al origen. Entonces ahí tú me puedes decir, no, mi edad, no sé, tenía 40 años, estaba casada, vivía con mi madre, por ejemplo, mi marido, 3 hijos, no sé, el ambiente que me describe, porque ahí empieza el tema de la descripción. Tú me describes cuál fue la situación de estrés que fue hace 2 años. Generalmente las personas no se acuerdan mucho, porque ahí es donde, si viviste una situación de estrés, el inconsciente la quiere tapar. No la quiere recordar, porque fue de estrés, obviamente. Claro. Entonces, ahí es donde uno empieza a indagar, pero ¿qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Cuál era tu... ¿tenías amigos? ¿No tenías amigos? ¿En qué ciudad vivías? ¿Dónde vivían tus padres, tus abuelos? Todo ese es el escenario, ¿ya? Entonces, teniendo el escenario y la situación de estrés que te plantean, ahí es donde uno empieza esa situación de estrés a describirla, ¿no? Porque un poco la persona tiene una percepción de esa situación. Entonces la persona me empieza a contar su percepción, pero lo que yo quiero es desde la descripción lo que pasó. No que me pasó esto con esta persona porque yo creo que no. Eso es una interpretación.
Claro, una interpretación. Entonces ahí es donde yo acompaño y tratamos de hacer lo más descriptivo posible esa situación y con preguntas que yo empiezo a autoindagar en relación a que a lo mejor ella piensa que es una manera, pero no es de esa manera, se empieza a buscar esa descripción. Entonces, teniendo esa escena, uno después la hace conectarse con esa escena a través de la emoción, que me digan qué parte del cuerpo lo somatiza, ¿ya? Y esa sensación, por ejemplo, que puede ser aquí en el pecho, que ella haya sentido algo ahí, generalmente la llevo a una etapa anterior, cuando anteriormente tuvo esa emoción, ¿ya? Estamos hablando, a ver, de 2 años atrás. Estamos situados 2 años atrás, cuando partió la dermatitis atópica. Claro. Y te está describiendo y te describe plenamente toda la situación que ocurrió en ese minuto, que estaba en clima emocional que estaba viviendo. Sí. Y luego focalizas la emoción en una parte del cuerpo. Claro. Y luego la llevas aún más atrás. Ahí entonces esa emoción, ¿ya? Que generalmente es de rabia, de miedo, tristeza, impotencia, algo, uno vive eso anteriormente. Cuando niño, seguramente. Cuando niño. Entonces ahí lo llevo a una escena o de la adolescencia o de la niñez. Donde sintió eso mismo. Donde sintió eso mismo. ¿Ya? Generalmente en esas edades que son los orígenes entonces. Claro. Niñez o adolescencia. ¿Sí? Claro, pero lo que pasa es que la niñez, porque en la niñez el ser solamente se deja llevar. No ha desarrollado la personalidad. Ya a partir como de los 13 años empieza a desarrollar la personalidad. Entonces ahí ya es como parte de lo que él siente en sí, pero antes es como que vive solamente. Entonces ahí es donde, por ejemplo, puede haber un conflicto de que no se sintió apoyado en alguna situación por los padres. Claro. Ya. Entonces vuelve a revivir de nuevo y me describe de nuevo el conflicto que vivió anteriormente. Todas las personas se acuerdan. ¿En serio? Sí. O sea, la emoción, el vivir la emoción te hace recordar de una situación. Que me pasó esto cuando mi mamá no estaba. Y yo no supe por qué lo vivió en soledad. Porque generalmente eso nos pasa, que las emociones, como no supimos gestionarlas y no había ningún adulto alrededor que nos apoyara, nos protegiera o nos cambiara la percepción en ese momento, nosotros lo vivimos en soledad. Interpretamos de la manera que pudimos. Con las herramientas que pudimos. Entonces ahí también es ponerse en el lugar de los padres. ¿Por qué no estaba el papá? ¿Por qué no estaba la mamá? Podría no estar porque estaba cuidando a otros hijos, el papá estaba trabajando. Sí, finalmente razones pueden haber muchas y muy válidas. Claro. Pero en el fondo la persona lo sintió de esa manera. Claro, lo sintió de esa manera. Tal vez incluso como un abandono, un pequeño abandono. Claro, y ahí es cuando uno le dice, efectivamente, tú no tenías las herramientas, pero por esta situación. Y ahí es cuando uno ve el mapa, ya no solamente con una salida, sino que ve todo el contexto del mapa. Claro. Y ahí es cuando uno dice, ya, efectivamente, me pasó esto y ahora yo tengo las herramientas. Y ahí tú puedes entregarle las herramientas, porque ahí tú puedes decirle, si te faltó confianza, ¿cuándo has tenido confianza en tu vida? Y la haces pararse emocionalmente en un momento distinto. En un momento distinto. Por eso que el tiempo acá no existe. Claro. Es atemporal. Entonces... En el fondo es como sacar del inconsciente muchas cosas hacia el consciente, y el inconsciente no sabe de tiempo. No sabe de tiempo. Claro. Entonces ahí tú le dices, ya, si te sentías sola, con falta de confianza, ¿cuándo tú has tenido confianza en tu vida? Por ti sola. Y me puedes decir, no sé, cuándo anduve en bicicleta. Porque ahí lo hice yo sola, yo sola aprendiendo, me ayudaron, pero al final logré. Entonces... Y ahí es donde se instaura dentro de la persona esa confianza que fue, recordar de nuevo el momento en que andabas en bicicleta, que tenías esa confianza, y se instala generalmente con un ancla que uno puede decir, ya, cada vez que te aprietes la mano vas a sentir confianza. Y vas a sentir y ahí te conecto con esa emoción de confianza que fue al andar en bicicleta. Entonces cuando tú te sientes en desconfianza, te agarras ahí y de nuevo vuelves a sentir la misma emoción. Rosa, ¿y se destraba el síntoma? Cuando lo haces consciente, sí. Cuando lo haces consciente es cuando tú, por ejemplo, o te ríes así como a carcajada, o de tu situación, claro. o te sale una lágrima, o te quedas así como, o dices un suspiro en que efectivamente dices, ya,
pasó. Es como cuando uno dice, le cayó la ficha. Claro, sí, claro. Y que haya tal vez grabado en esa época, en esta atemporalidad, grabado distinto la situación, pues me imagino. Claro, de todas maneras, pues, porque ahí tú cambias la percepción, que fue en el origen. Y generalmente también ahí es donde uno empieza a trabajar con el tema de las resonancias familiares. Claro. Que efectivamente uno tiene una información que viene de los ancestros, que es de los abuelos. Entonces, ¿cómo fue en relación al mismo conflicto, cómo tú veías, porque es tu percepción, cómo tú veías a tus padres? ¿Cómo vivieron sus padres en la infancia? Tu mamá, tu padre. O sea, es todo un chequeo. Es todo un chequeo que va hasta los abuelos solamente. No es algo más allá. Y es lo que uno percibe. Tampoco es algo que uno tenga que investigar. Es lo que uno sabe. Es lo que uno sabe, la información que sabe. Pero, o sea, yo creo que esta otra canción que elegimos no podría haber estado mejor. Yo no porque siempre entonces hay tiempo para volver a nacer. Sí, efectivamente. Y para revisar lo que quedó grabado en el consciente o el subconsciente del inconsciente. Qué bonito, me gustó. Sergio acá nos estaba contando que es madre e hijo. Sí. Bonito tema, sobre todo pensando en la genealogía y en todo eso, que madre e hijo logren cantar esta canción y la internalicen, es muy, muy hermoso. Mira, la verdad es que escuchándote en el acompañamiento de la bioneuroemoción es como bien esperanzadora, porque hay cosas que yo creo que todos en la vida arrastramos, desde la infancia, incluso de más atrás, los que creemos más atrás, que a veces cree uno que nunca más va a poder, porque no lo va a poder soltar, digamos, que es una cosa que te va a acompañar familiarmente de por vida. Exacto. Y esto genera una esperanza de que no es así. Recién nos estabas contando, mientras escuchábamos el tema, esto del viaje del héroe. Cuéntanos un poquito de eso. Es un libro que es de Joseph Campbell, donde nos muestra las distintas etapas como del ser humano, que viene a vivir un poco a esta tierra. Y entre los 30 y 40 años nosotros nos damos cuenta de que esta vida que nos habían dicho que era de estudiar, casarse, tener hijos, como lo convencional, de alguna manera se nos queda corto, porque sentimos que hay algo más. Que no puede ser todo trabajar y todo eso, entonces tan concreto. Claro. Tan pauteado. Claro, que tiene que tener ciertos matices y que a lo mejor, y ahí cuando ya tenemos todas esas etapas superadas, que estudiamos, trabajamos, tenemos familia, ¿qué más? ¿Qué más hay? Entonces empieza todo este autocuestionamiento, es decir, ¿qué más quiero desarrollar yo en esta vida? Entonces, si efectivamente, porque también el tema económico es por un lado importante, que te da herramientas, pero tampoco es la finalidad, porque al final el ser humano vino, como tenemos un alma, lo que vino a la tierra es a trascender. Y esa trascendencia se logra con el dar algo más, con el dar algo relacionado con algo que a nosotros nos guste, con algo que a nosotros nos apasione. ¿Será por eso que las personas cuando ya llegan a la cima, en el tener dinero a mano llena y tienen todo cubierto para varias generaciones, se dedican a trascender? Claro, porque están las otras necesidades ya cubiertas. Claro. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer estas fundaciones relacionadas con lo que a uno más le inquieta y empieza... porque ese es el final, la finalidad del ser humano es trascender, no es solamente lograr riqueza, sino que tal vez alguna gente se da cuenta de eso antes de tener tanta riqueza. Así es también. Claro, entonces como a esa edad empieza como uno a cuestionarse y empieza a decir esto ya no es lo mismo, que o sea no me llena tanto. Claro. Entonces ahí es donde uno empieza a buscar en uno, a buscar en uno qué es lo que necesita para de alguna manera de estar mejor. Y este viaje del héroe es cuando uno empieza a pasar, uno está ahí como trabajando, después empieza como el desierto, el desierto, y en ese desierto vienen todas las sombras. Las sombras de Jung. Las sombras de Jung. Las sombras de Jung que uno no quería ver, porque efectivamente esas sombras son parte de nuestra personalidad que nosotros renegamos. Porque en algún momento sentimos que no era bueno expresarlas.
Pero resulta que ahí es donde uno empieza a integrar esa sombra, ¿no? Donde uno dice, ¿y qué pasa si soy de esta manera? Claro, pero debe ser muy duro ese proceso. Pero ahí es donde uno va cambiando la percepción. Claro. Porque ya efectivamente no tienes a lo mejor los 25 años, que en ese momento eras más atrevido, más rebelde, más y que de alguna manera te situaban en otra manera, en otra forma, pero ya a esa edad uno dice, es que ya no importa, no importa si soy de esa manera, no importa, porque no tengo que aparentar nada con nadie, al final. Entonces ahí voy cambiando mi percepción. Y uno va soltando un poco la sombra también, tal vez para darse cuenta que no se parece a lo que uno creyó. Pues. Lo que pasa es que ahí es donde uno la enfrenta, ahí es donde la enfrenta y dice, efectivamente tengo esto, pero esto... Por algo soy de esta manera, porque de esto me va a dar fuerza para hacer esto otro. Claro. Todo tiene un sentido. Todo tiene un sentido. Entonces, y desde ahí, desde esa percepción, cuando tú integras tu sombra y te das cuenta que esa sombra no es mala, sino que es buena cuando tú sabes integrarla. Y ahí uno empieza a construir este héroe, primero siendo muy asertivo. ¿Ya? Muy asertivo en lo que tú quieres para ti y lo que quieres para tu entorno. Muy asertivo. También el tema del humor también es algo importante, de ver esa sombra no como mala, sino que es como a reírte de tu sombra. Claro. Reírte de tu sombra y teniendo esas dos cosas tú al final puedes lograr la paz. Porque la integras. No tienes que estarla negando. No. Forma parte de ti sanamente, digamos. Y tal vez sabiendo que todo ser humano, solo por ser humano, tiene sombra nomás. Pues seguro. No nos vamos a estar leyendo la suerte entre gitanos. Y porque estamos en el mundo dual, además. Sí, exactamente. Sí, parte del juego. Claro, pero acá lo que se trata es que no veamos el mundo dual, como separado. Sino que lo que a ti te molesta del otro es porque es algo que yo todavía no lo integro en mí. Claro. Entonces, el otro siempre me va a mostrar algo que yo no he podido aceptarlo dentro de mí. Entonces ahí es donde yo tengo que integrarlo de mejor manera. Y este viaje del héroe es el héroe, efectivamente, al final muere ante ese héroe que creía que era y vuelve a renacer. De una manera distinta. Con su sombra integrada. Con su sombra integrada y con estos poderes, pues si al final es actualizado. Claro, es una sabiduría que está con nosotros y que nosotros no la integramos, porque siempre nos han dicho que no es bueno, que no es bueno comportarse de esa manera, no es bueno decir las cosas. Y cuando nosotros reprimimos, después la rabia o la situación sale descontrolada. Y resulta que a veces lo que no es bueno en Chile, sí es bueno en Argentina. Claro. O lo que no es bueno ¿me entiendes? O sea, somos hijos también de la cultura en la que estamos. Yo me acuerdo siempre una frase de esta doctora psiquiatra que pulula por todos los medios de comunicación, María Luisa Cordero. Siempre recuerdo una frase de ella que me gustó mucho, la encontré muy atinada. Dice, pero si yo paso la cordillera y soy una más. Efectivamente. En cambio aquí soy un personaje, dice. Porque en el fondo somos también hijos de la cultura en la que estamos inmersos. Hay ciertos conceptos tras de la bio-neuroemoción que tal vez sería bueno profundizar. Me gusta mucho, por ejemplo, esto de hacer conciencia, valga la redundancia, que aunque no hay que decirlo, pero ¿cuál es la diferencia que ven ustedes, los que llevan adelante este acompañamiento, entre la conciencia dual y la conciencia de unidad? Hay ahí un tema que lo habla mucho Corvera en sus videos, y me gustaría que desarrollaras eso un poquito. Bueno, empieza todo este tema, la conciencia dual empieza por sentirnos como separados del otro. Ahí empieza como el ego, cuando yo soy por mis herramientas y todo, pero no me siento inserto dentro de mi sistema social, mi sistema familiar, y empieza el ego a creerse, no, es que yo logro todo esto solo, y no se ve como de unidad. Entonces acá la idea es que tú veas lo que te decía, lo que veas al otro como parte de ti. O sea, si yo vivo tal situación, es porque de esa situación yo tengo que aprender. Entonces,
al integrarlo, yo me veo como unidad, porque efectivamente todo lo que nos pasa está relacionado para que yo como ser pueda trascender y pueda ser mejor, tenga crecimientos personales al final. Entonces todos los conflictos que tenemos, a mayor conflicto, mayor crecimiento personal, ¿ah? Porque integramos la situación que nos está pasando, ¿ah? Esta unidad, ¿ya? O sea, en el fondo, a ver si logro captarte la idea, en el fondo el hecho de que yo esté pasando por un mal momento me saca del rol de víctima si yo veo esta situación como en unidad. O sea, si yo veo que lo que me está ocurriendo tiene que ver con mi aprendizaje, ya no me victimizo. ¿Por qué creces? Claro. No, porque te haces cargo de que por algo estás viviendo esa situación, porque en algún momento la percibiste de otra manera y hoy día se te está dando la oportunidad de percibirla con otras herramientas, ¿ah? Porque a lo mejor no es tan grave como tú piensas, porque ahí empieza efectivamente la mente a funcionar, ¿ah? Y tiene que ver con la experiencia que tú ya tuviste con eso, ¿ah? Pero cuando tú sueltas esa experiencia y dices ya, que venga lo que tenga que venir nomás, así como... A ver, o sea, si tú me dices que si yo enfrenté un conflicto en mi colegio con una compañera de curso y en el fondo ese conflicto tuvo ciertos ingredientes que yo no supe resolver porque no tenía los recursos instalados en mí en ese minuto, ese conflicto va a volver en mi vida tiempo más tarde, en mi edad adulta, para que yo lo trascienda. ¿Es eso? Claro, para que lo entiendas de otra manera. Y generalmente los conflictos que tenemos dentro de nuestro espacio laboral, ¿ah? Son los conflictos que no hemos resuelto dentro de nuestra familia. Voy a tener que quedar muy para adentro. Pero qué impresionante. O sea, eso es una proyección. Son proyecciones. Ahí viene el tema de la proyección. ¿Será por eso que a mí me llama mucho la atención? ¿Será por eso que a veces los colaboradores, se dice ahora, no subalternos, los colaboradores de una jefatura X, como que veo que se relacionan con su jefatura, si es mujer con la madre, y si es hombre como con el padre? La energía. O sea, en el fondo es como esperar de mi jefa mujer lo que mi madre me hubiera dado, digamos, o esperar de mi jefe hombre lo que mi padre en algún minuto no me dio. Esas son cosas inconscientes, ¿verdad? Totalmente inconsciente. De hecho, el 95% somos inconscientes y el 5% somos conscientes. O sea que es cierto esto que dicen que quien aprendió a conseguir las cosas con pataleta en el kinder va a sofisticar la pataleta, pero va a seguir con la pataleta cuando tenga 40. Claro, si es que en ese proceso no hubo que entendiste que la pataleta, entendiste que la emoción pataleta era de niño. Y que después no puedes volver a hacer pataletas, porque ahí es donde uno tiene que ser más asertivo. Porque efectivamente a lo mejor ahí, si hubo pataleta, no hubo un equilibrio en cuanto a los roles de los padres en este caso, ¿no? Que a lo mejor puede ser que o la mamá estaba sola, el papá estaba solo, y solos no construyen al ser. Siempre el niño se va a construir con las dos energías, ¿ah? Al principio de los años con la mamá y después con el padre. Que el padre es el que le enseña a casar, el que le muestra el mundo, que le da la responsabilidad. Con esa energía, si no hay padre, es la energía masculina. Claro. Si en este caso no hay padre. Que puede venir de cualquier lugar, pero es esa energía. Entonces ahí se construye el ser. Claro, no sé si han visto de repente en equipos de trabajo, llevémoslo porque estamos en la universidad, en equipos de trabajo en donde a veces hay un personaje dentro del equipo que necesita mucha atención de la jefatura, necesita que siempre lo esté escuchando y siempre le esté diciendo qué bonita que es, qué bien que lo hizo, y paso que da, y si eso no es todo, porque no sé, por el jefe perdió, anda miles de reuniones o anda con miles de problemas y se le olvidó la retroalimentación permanente y esa persona se resiente. Sí. Disminuye su productividad, empieza a tener problemas. Tiene que ver con eso. Claro, y además ahí donde tú también tienes que identificar como jefatura, tienes que identificar que no todas las personas entienden de la misma manera. A una persona le puede escribir todo y lo entiende, a otra persona
le escribe y le da lo mismo. Ella lo tiene que le tenés que decir. Claro, al oído, claro. Al oído las cosas. Perfecto. Entonces como ahí hay es gente donde que pide que le den la instrucción muy concreta y otros que le den una directriz nomás. claro. Entonces ahí, claro, somos distintas personas. Claro. Tenemos distintas personalidades. Y ahí es donde uno tiene que decir, ya, por aquí esta persona es más efectiva para mí. Y efectivamente lo que tú dices de que lo importante acá es de repente cuando uno no tiene la madre, cuando tú dices, busca la madre dentro de la jefatura y porque no la tuvo cuando... Ahí es donde ese ser tiene que identificar que, pucha, qué tremendo regalo que me dieron. De trascender esto y ver a mi jefa como mi madre. Si no importa que yo te vea como mi madre, claro. da lo Integrarlo mismo. y percibirlo. Integrarlo. Y claro, y si no lo tuve, ahora lo tengo. Claro. Pero que ese es el regalo. Te hago una consulta, Rosa. Precioso el tema, porque quiere decir que aquí, justamente en nuestro ambiente laboral, tenemos un potencial para poder trascender. Sí. Pero esa trascendencia tiene que ser consciente solamente si la persona está decidida a hacer esa valoración de la situación, o también se puede trascender de algún modo subconsciente. Mira, acá lo importante es como, o sea, si yo estoy en esa situación de yo decir, qué rico que me llegó, y de repente nos pasa que nos llega hasta el mismo nombre, te llamas igual que mi madre, así como, o sea, sí. ahí el inconsciente va a reconocer a la jefa como madre. Yeah. Ahí no queda otra. Entonces ahí, efectivamente, ahí un poco es el soltar y vivir la situación como es, con naturalidad. No poner expectativas en eso, porque cuando tú pones expectativas, de alguna manera uno manipula la situación, pero cuando tú sueltas y dices, ya voy a dejar que esto, que me llegue todo lo demás, lo que no viví de la mamá, que me llegue en estos momentos. O sea, en el fondo la percepción, la conciencia de unidad nos da la percepción de que el otro es una proyección de nosotros. Claro. No es un otro, no más. No, es algo que nos viene a mostrar, es como un espejo. Claro. Es un espejo. Entonces es un espejo que siempre nos está mostrando por qué me enrabió la actitud que tuvo el otro. ¿Por qué me enrabió? Porque a lo mejor, porque yo en ese aspecto no me valoro. O no me estoy permitiendo. O no me estoy permitiendo lo que la otra persona hace. ¿También funciona cuando el otro te muestra una polaridad respecto de lo tuyo? Claro. O sea, ¿funciona como para integrar las polaridades? Claro. Lo que pasa es que cuando nosotros vimos un exceso, por ejemplo, de alcoholismo en la familia y todo eso, pensamos que eso es malo, porque lo vivimos desde el miedo, ¿ya? Pero también tenemos que saber, y ahí cuando nos vamos a la polaridad extrema de decir, no, es que es malo que tomen, con ese juicio, porque al final es cuando ponemos el juicio dentro de esta situación, es cuando nos vamos a la polaridad extrema. Pero si lo decimos en realidad, es lo que me tocó vivir, en ese momento fue así, pero hoy en día puede que de alguna manera controlado no sea tan malo, y va a depender de cada uno. Entonces, cuando metemos el juicio es cuando nosotros ahí no podemos integrarlo. Y sin juicio ya estás libre. O sea, cuando tú dices meterle el juicio, en el fondo es decir, esto es bueno y esto es malo. Claro, esto es bueno y esto es malo. Ya. Ese es el juicio. O sea, la idea es observar sin hacer juicio. Sin hacer juicio y decir que efectivamente pasó la situación que pasó porque algo tenía yo que aprender o algo de aquí había que sacar, algo me están mostrando. Pero sin el juicio de que es bueno o malo. Nada es bueno ni malo. Y la culpabilidad, de sentirte culpable. La culpabilidad es solamente una percepción. Pero uno, ¿de qué es culpable? No es culpable de nada al final. Rosa, y en estos años que tú has observado, ¿hemos podido liberarnos un poco de esos juicios y de las culpabilidades y esas emociones amarrantes? Sí, de todas maneras. O sea, para empezar hoy en día... estamos en una evolución muy rápida, no solamente el ser humano, el planeta Tierra. Yo siento que el planeta es, con todo esto del cambio climático, con estos líderes que aparecen muy jóvenes, como esta chica, la Greta, que viven cosas muy profundas, viven cosas muy profundas desde niños. Entonces, y que son estos cuestionamientos que tenemos ante la vida. Todo eso nos hace evolucionar y ver de otra manera, porque también
vivimos en una sociedad donde nada era cuestionable. Todo era de una manera y todos seguíamos esa manera. Incluso lo que conversabas delante, el caminito hecho, de que había que titularse o trabajar, tener hijos, casarse, todos hacíamos el mismo camino. Claro. Ahora no. Ya no. No, porque algunos se casan, no. Otros no se casan, otros viven en pareja, otros viven en pareja, Otros tienen hijos, no se tienen hijos, no tienen hijos. hijos, se dedican a viajar. O sea, ahora hay multiplicidad de proyectos Claro. de vida. Antes era uno el mayoritario y ese seguíamos todos. Claro, pues entonces hoy en día esto está mucho más abierto y se puede conversar. Yo cuando recién empecé con esto, yo conversaba y era como era una persona totalmente distinta al resto. Y hoy en día está todo mucho más abierto, desde la conciencia planetaria del tema de los alimentos, de las ideologías que tenemos, la forma en que hoy día está mucho más abierto a que nosotros podamos integrar estas distintas percepciones, porque también es como sentirnos más, es conectarnos con nuestra alma, que es un poco lo que decía al principio, conectarnos con esa alma que siempre nos han dicho, no, o sea, tú tienes que ser racional y pensar y si no, y yo siento que sí, tienes que ser racional, tienes que pensar, tienes que tener un plan, pero ese plan tiene que llevarte acá, tienes que tener todas esas herramientas, pero sí nunca perder el ser, y que es un poco lo que nos muestra esta chica, la Greta, que, o sea, ella a los 9 años, imagínate, pierde el habla, le encuentran Asperger, y todo eso es un cuestionamiento enorme para la sociedad al final, Claro. Y está en este tema de que en esta lucha que ella está, y esa es su misión, es su objetivo. Entonces, claro, ella está en una polaridad totalmente que nadie la saca de eso. Claro. Y está bien, pues, es su forma de expresarse, pero es por todo esto otro económico que también hoy día parece que es el tema de la economía circular, que no sea todo, que todos haya, y al final es lo mismo. Te fijas que al final es lo mismo, es como volver a la esencia, volver al ser, no solamente en la mente, sino que volver al ser. Y desde ahí, Estos temas se nos hacen corto el tiempo, ¿no? Es como Era la hora. porque además vamos en el camino reflexionando y van apareciendo nuevas cosas, nuevas reflexiones, nuevas preguntas, nuevo todo. Y ya estamos llegando al final del programa y ni siquiera alcanzamos a poner el tercer tema que traíamos, que era después de todo esto, digamos, un reconocimiento a que la vida, mientras hay oportunidades de cambiar, la vida sigue siendo lo más bello que hay. Pero no lo vamos a poder poner, estamos a 2 minutos del cierre. Nos despedimos con él. Muy buena idea. Muchas gracias, Sergio. Porque la verdad es que hacer un resumen de esto cuesta. Son muchos conceptos distintos. Conciencia dual, conciencia unidad, el cambio de las percepciones, entender que las percepciones son personales, que no necesariamente son verdades. Cristina, pero en programas siguientes sigamos ahondando desde distintas aristas con Por otros supuesto. personajes, y en una de esas aumentamos la sabiduría. perfecto. No nos va a quedar cualquier otra. día nos volvemos a juntar y Es continuamos. perfecto. No, yo feliz de hablar de todo esto. Un placer Súper. estar con ustedes. Gracias, Rosa. Gracias a ustedes. Es una mirada distinta, una mirada diferente de los temas cotidianos, de los temas que hablamos normalmente. Y yo creo que este ha sido uno de los programas más distintos, más diferentes. Así es que le damos las gracias por la audiencia. Esperamos que escriban a la radio para si tienen algún tema interesante que quieran que abordemos, y nosotros nos conseguimos y buscamos el mejor entrevistado para poder hacerlo. El mejor aporte. Así que Ya. gracias por la audiencia y nos vemos. Vamos a la no nos música, vemos entonces. en realidad. Sí, ¿Nos también nos escuchamos? vemos. Sí, nos vemos. escuchamos y nos vemos también. Yo estaba con la radio Entre cambio antigua. paradigmático. Sí, entre cambio paradigmático. Hasta el próximo viernes. En Radio UPB hemos presentado Conciencia Activa con Cristina Figueroa y Jimena Torres. El próximo viernes a las 11 horas vuelve el espacio de conversación y reflexión sobre temas que nos importan. Conciencia Activa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad